En el día de hoy, 9 de diciembre de 2021, tenemos una actividad los de chicos de segundo de bachillerato en cuanto a lo que es biología. Hemos visto los procesos vitales en las plantas. Ellos ya saben acerca de los floemas, los xilemas, cuáles son los factores o fenómenos que se generan en una planta para que se pueda generar lo que es una savia elaborada. De hecho, ellos ya dominan lo que son los términos de hipertónica, hipotónica, se mencionó en la clase, que hace referente prácticamente a la solución y el soluto que poseen dentro del organismo de la planta. Bien, también tenemos las fuerzas que hemos visto de capilaridad, presión positiva en la raíz y transpiración. Hemos hablado también acerca del flujo que existe en el floema, ya cuando estamos hablando de una producción de una savia elaborada. Hemos visto también las sustancias excretoras. Ventajosamente, la ciencia y la industria ha sacado provecho a las sustancias que excretan las plantas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles hemos conocido durante las clases? Tenemos también estructuras que forman parte de las plantas que les ayudan a excretar, en vista de que tenemos una diferencia muy marcada con nosotros los animales. Cuando hablo de animales, nosotros somos racionales. Nosotros tenemos órganos excretores. En el caso de nosotros, los humanos, tenemos los riñones, tenemos los pulmones, tenemos las glándulas sudoríparas. En el caso de las plantas, tenemos algunas. Por favor, defina lo que tiene que ver con los estomas y las glándulas de sal. Bien, le hemos sacado provecho a muchas sustancias que las plantas segregan. De hecho, tenemos aquí los aceites esenciales. Les había mencionado a ustedes durante la clase de que esto le estamos sacando mucho provecho. De hecho, en la industria es uno de los que podríamos decir que se está utilizando ahora en terapias, ¿sí? Aromaterapia se le denomina, ya que se utilizan los aceites esenciales de las plantas. Y también ya se ha hecho un trabajo acerca de los tropismos, que son los movimientos de las plantas que se generan de una forma natural. ¿Sí? Tenemos los tropismos y la anastia. Tenemos diferentes formas de movimiento. Y vamos a explicar movimientos como los más conocidos: fototropismo y gravitropismo. Bien. Hoy día tenemos hasta las 11:15, son las 10:06 de la mañana. Bien, leo lo que tienen que hacer cada uno de ustedes. De hecho, esta clase ya está dada y simplemente tenemos que contestar de forma este cuestionario. Primer punto, procesos vitales en las plantas. Leo para ustedes. Dice, indica qué tejidos constituyen el sistema vascular de las plantas. Lo más importante es, ¿cuál es la principal función de cada uno? Ponga por favor por ahí. Ahí tenemos dos cuadros, está muy claro que son dos, y necesitamos saber la función primordial. 2. Defina. Esto van a escuchar de aquí en adelante. ¿Qué es hipertónica? Hipotónica. También lo expliqué en la clase, ¿sí? El libro también lo explica de una forma más meticulosa. ¿Qué es una sustancia hipertónica, hipotónica? Tiene que ver mucho con la densidad, con el soluto, con la concentración dentro de una solución. Tercero, ¿cuáles son los fenómenos que inciden en el transporte de la savia bruta en el xilema? Acuérdense que teníamos factores que nos hablaban de cuál es la razón por la cual la savia, ¿sí?, llega hasta 30-40 metros de altura. En el caso de la secuoya, tenemos nosotros árboles frutícolas que llegan hasta 10, 5 metros. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, que llega hasta 5 metros. Tenemos la chontadura que llega hasta unos 7 a 10 metros. ¿Cómo es posible que esta savia bruta suba hacia el ápice de la planta? Responda, por favor. Cuarto, explique, ¿sí?, los fenómenos que se generan en la planta para la conducción de esta savia bruta.
en el conducto que se llama xilema. Nosotros hemos hablado de la capilaridad. Bien, la capilaridad como tal es una característica del agua, pero la pregunta es, ¿cómo este fenómeno genera un impulso, ¿sí?, desde el suelo hacia los 0,50 metros o medio metro de la raíz hacia el tallo? Segundo, teníamos otro fenómeno que se denominaba presión positiva en la raíz. Y aquí el libro también, que recuerdo, generaba un tubo que en el momento de cortar la planta se ponía mercurio y generaba una presión. Lo explicaba de una forma gráfica. La transpiración, recordando que las moléculas de agua tienen un ion positivo y otro ion negativo que como el imán se atrae, la transpiración al generar el paso de estado de agregación de líquido a gaseoso hacía que los puentes de hidrógeno generaran, ¿sí?, ¿qué? Una succión al alar. ¿Cómo funciona esta transpiración? Quinto, bien, aquí ya vamos a hablar acerca de la savia elaborada. Hay un investigador que generó un corte, ¿sí?, en la zona de las ramas o en el tronco, ¿sí?, generando un fenómeno. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se llama él? A este anillo se le denomina según su experimento. ¿Cómo se le denomina? ¿Qué efecto produce? También de una forma gráfica vimos. Inclusive yo tuve la oportunidad de sacarles y pegar algunas gráficas. ¿Qué es lo que ocurre? Porque este puede generar la mortandad de la planta. Sexto, ¿cuáles son las estructuras excretoras de las plantas? Tenemos 5, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras? Numéralas por favor y póngalas. De entre ellas tenemos estoma y las glándulas de sal. Pero acá en el punto 7 vamos a definir los estomas como estructuras excretoras. ¿Cuál es su función? Las glándulas de sal. Esto por lo general lo podemos ver en los manglares. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace esas glándulas de sal? Acuérdense que siempre les estaba hablando de una sobresaturación del suelo. Cuando existe una sobresaturación, la planta tiene mecanismos de defensa. Y aquí tenemos una estructura excretora. Nosotros estamos en un terreno inundado, podemos nadar y salir. Pero ¿y las plantas? También, entre comillas, puede decirse que se generó algo, una evolución, entre comillas, de las plantas que les permite sobrevivir a esas circunstancias. Octavo, hemos hablado de sustancias secretoras y de entre las muchas que tenemos, hemos elegido esta que es muy importante, los aceites esenciales. De hecho, la industria, la producción, hoy día le está sacando mucho beneficio. Explique, por favor. Noveno, ¿cuáles son los tipos de tropismo? Tenemos movimientos que se generan por gravedad, por la luz, por estímulo del movimiento. Tenemos varios. ¿Cuáles son? Ponga, por favor. Y 10, vamos a explicar los más conocidos, los más importantes. Fototropismo y gravitropismo. Recuerde que en el trabajo que ustedes realizaron tienen que haberse encontrado con fototropismo positivo y fototropismo negativo. Eso es muy importante que ustedes puedan recordar qué es un fototropismo, ¿sí? Cuando la planta crece a favor del estímulo, por ejemplo, hablemos del fototropismo que tiene que ver con la luz solar, cuando crece hacia ese estímulo se llama un fototropismo positivo. Cuando la parte de la planta crece en contra de ese estímulo, que en este caso es fototropismo, significa que es un fototropismo negativo, ¿sí?
El mismo ejemplo se aplica en los demás movimientos, por ejemplo, el gravitopril. Cuando nosotros vemos que el suelo, ¿sí?, la Tierra, genera este fenómeno de la gravedad, que pasa en todos los planetas en el universo, atrae al centro de la Tierra. Cuando vemos que el crecimiento de la planta, que es las raíces, va hacia ese estímulo, significa que la raíz tiene un gravitropismo positivo, porque está creciendo hacia ese estímulo, mientras el tronco de la planta está creciendo en contra a esa fuerza, por lo cual se le denomina gravitropismo negativo. Eso de ahí quiero que tengan claro, ¿sí? Muy bien, chicos. El día de hoy tenemos una actividad dentro de clases. ¿Tienen alguna pregunta?